Buenas tardes. Bienvenidos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de la Casa de la Cultura Jurídica, ministro Euquero Guerrero López. Tiene el honor de presentar la conferencia Deberes de actuación en caso que involucren a personas con discapacidad, que va a ser impartida por la maestra Alexandra Sandoval Mantilla, de quien me voy a permitir leer una síntesis curricular de su amplia trayectoria. Alexandra Sandoval Mantilla actualmente es abogada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José, Costa Rica, graduada en Derecho con opción en Filosofía de la Universidad de los Andes de Bogotá, Colombia, Máster in Law en Derechos Humanos y Derecho Penal Internacional de la Universidad de Utrecht, Holanda. Cuenta con estudios especializados en impunidad y justicia y litigio y activismo en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos del Washington College of Law de American University. Ha trabajado en la Fiscalía General de la Nación de Colombia, en la Dirección de Asuntos Internacionales, en el Congreso de la República de Colombia como asesora y como profesora de cátedra de la Universidad de los Andes. Sin más preámbulo, cedo el uso de la voz a la maestra Alexandra Sandoval Mantilla, por quien pido un fuerte aplauso. Gracias. Buenas tardes. Nada, quería empezar agradeciendo por la invitación y para mí es un honor poder compartir y siempre venir a México es un placer y conocer una ciudad nueva como León. Nunca había estado aquí y poder ver la Casa de la Cultura. Precisamente le estaba comentando ahorita a uno de los compañeros de la MIG que cada vez que vengo a México me impresiona gratamente la capacidad que tiene la Suprema Corte y ver cosas como la Casa de la Cultura y este tipo de cosas que tienen en los estados. Yo le decía que en la región no conozco nada ni que se le compare ni que sea similar. Entonces, primero quería agradecer por la invitación y por la oportunidad de estar aquí y básicamente la charla de hoy es, no sé si ustedes saben, la finalización de un trabajo que se está viniendo haciendo en red con varios funcionarios del Poder Judicial en México. Se hace un curso interactivo durante toda la semana y entonces ellos han tenido la oportunidad de acceder a un material sobre la temática, que es personas con discapacidad, y lo han venido trabajando al final de la semana. Sé que muchos de ustedes no tuvieron acceso a ese material, entonces lo que voy a hacer básicamente es hacer un pequeño recuento de lo que aprendieron estas personas para que ustedes también tengan acceso a ese material. En el marco del curso se planteó un caso hipotético que se los voy a plantear a ustedes para que también debatamos sobre el caso hipotético y voy a hacer una evaluación porque ellos entregaron un trabajo en el cual dieron las posibles resueltas a este caso hipotético y les voy a plantear algunos de los debates que a partir de lo que hemos discutido con los estudiantes y con los operadores de justicia en esta semana se han generado a partir del tema. Entonces, quería comenzar entonces con lo que les decía, un recuento de las lecturas y de lo que fue aprendido durante la semana. El tema de las personas con discapacidad es un tema, digamos que de reciente análisis, en el sentido de que los tratados de derechos internacionales sobre la materia son muy recientes. El tratado principal, que es el convenio sobre derechos de las personas con discapacidad en el sistema universal, es del 2008. Algo que vale la pena recalcar y que a mí me parece muy importante es que este convenio y este tratado se logró en parte por el impulso que México hizo en el sistema internacional. México fue uno de los impulsores de la consagración de estos derechos para las personas con discapacidad. Y como es un tema reciente, también se está tratando de, y este convenio lo refleja, de cambiar el modelo y la forma en la que percibimos y en la que analizamos los casos y los derechos de las personas con discapacidad. Y esto se debe a que existen dos modelos de abordar la discapacidad. El primero es el modelo médico, que es el que usualmente conocemos, y es entender que una persona con discapacidad es alguien que tiene una deficiencia física, sensorial, comunicativa, alguien que tiene una enfermedad. Entonces uno ve a alguien que tiene una enfermedad permanente o una deficiencia y define que eso es una persona con discapacidad. Y además entiende que esta persona con discapacidad necesita ser cuidada y protegida. Y por tanto, las obligaciones del Estado son totalmente asistenciales respecto a estas personas. Tiene que protegerlas del mundo, tiene que darles un sistema, pero las aparta y las deja de un lado. Lo que vienen a hacer los nuevos convenios de derechos humanos es tratar de tener una nueva visión
y una nueva manera de entender las personas con discapacidad, y esto se llama el modelo social para abordar la discapacidad. Este modelo social nace de las personas con discapacidad que básicamente empiezan a mostrar que su manera de vivir la vida y su manera de desarrollarse en la sociedad está visto solo desde el modelo médico. Los médicos dicen qué hay que hacer y qué no hay que hacer con ellos. Los médicos dicen, por ejemplo, todo está orientado hacia rehabilitarlos, hacia curarlos, no hacia tratar de integrarlos en la sociedad. Entonces estas personas se empiezan a organizar y empiezan a hacer una dogmática de una nueva visión, y es básicamente entender la discapacidad ya no solo desde el modelo médico, es decir, yo defino que esto es una deficiencia, sino que una persona con discapacidad está enfrentada a un sinnúmero de barreras y limitaciones en la sociedad, que es lo que no le permite integrarse de manera completa. Y este nuevo modelo parte de la idea de la dignidad del ser humano y también de la dignidad de las personas con discapacidad. Y es decir, no es esta idea de que una persona con discapacidad, generalmente muchas veces en nuestras sociedades, una persona con discapacidad en una familia es algo, por ejemplo, de lo que las familias se sienten avergonzadas y se esconde o se maneja con mucho sigilo. Y es esta idea de no, es una persona, es diversidad funcional y tiene tanto para aportar como todos nosotros a la sociedad. Entonces, este nuevo modelo social va a traer estos nuevos convenios de derechos humanos y, por tanto, unas obligaciones distintas a lo que normalmente concebimos de los estados. Entonces, en materia de tratados de derechos humanos están los tratados generales de derechos, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que aplican a todo el mundo. Y existen tratados para grupos vulnerables específicos, que no es que consagren derechos excluyentes y que ya no apliquen los otros tratados, sino que lo que hacen es crear obligaciones específicas para los estados, obligaciones reforzadas en grupos que necesitan mayor protección, como las personas con discapacidad, los niños, las mujeres. Actualmente no existe un convenio, pero se está buscando, por ejemplo, los migrantes. Entonces, este tipo de personas se trata de buscar una obligación y sobre todo de hacer una traducción de los derechos de una manera específica para ellos. El primer convenio específico sobre personas con discapacidad se da en el sistema interamericano, que es el de la Corte Interamericana, y es el convenio interamericano sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad. Y este tratado es de 1999. México también lo ratificó, y básicamente lo que tiene es un catálogo de obligaciones generales que los estados deben cumplir con el objetivo de alcanzar la eliminación de todas las formas de discriminación para las personas con discapacidad. Y después, como les decía, en el 2008 entra en vigor o en fuerza el convenio sobre los derechos de las personas con discapacidad. Actualmente es uno de los convenios, de los tratados que ha sido mayormente ratificado por los estados en el mundo, tiene 106 estados parte, incluido México, pues fue uno de sus promotores. Y este tratado, además de que ahorita les voy a explicar más o menos el tipo de derechos que consagra, crea un comité de Naciones Unidas que hace seguimiento solo a la manera en que los estados están adoptando sus obligaciones en materia de personas con discapacidad. Actualmente México presentó su primer informe para que lo tengan en cuenta, pero el comité todavía no ha sacado las recomendaciones, pero posiblemente pronto lo hará. Este convenio sobre los derechos de las personas con discapacidad tiene unos principios rectores, como la mayoría de las normas tienen unos principios, y básicamente son el respeto a la dignidad inherente de estas personas, a la autonomía individual, y esto van a ver que es un tema que es bastante complejo, porque ese es uno de los paradigmas, o digamos que uno de los mitos que existen con las personas con discapacidad. Normalmente, cuando pensamos en una persona con discapacidad, podemos pensar, por ejemplo, en alguien con un problema de movilidad en silla de ruedas, y no nos cuestionamos mucho acerca de su capacidad. Pero siempre que se habla de personas con discapacidad mental, el tema de la capacidad se vuelve recurrente. Y algo que intenta hacer estas nuevas convenciones es verlo desde una visión de autonomía individual. La pérdida de la capacidad es la excepción. Lo que hay que respetar y lo que hay que intentar es que estas personas convivan y vivan realmente en la comunidad, y no excluirlas y
por ejemplo, en centros psiquiátricos, donde es un círculo vicioso, básicamente, su vida. Otro de los pilares de este convenio es, obviamente, la no discriminación, la participación y la inclusión en todas las formas de la sociedad, y esto es en educación, en trabajo, en política, que es, por ejemplo, un tema que muchas veces vemos vedado. Digamos que la representación política de las personas con discapacidad en los parlamentos es mínima. Creo que es más fácil ver de otros grupos vulnerables, indígenas, afrodescendientes, que de personas con discapacidad. Además, porque tiende a pasar, por lo menos en participación política, que las personas con discapacidad, como están organizados hasta ahora, los modelos, por ejemplo, de asistencia, se unen como por enfermedad. Entonces ustedes ven de pronto una agrupación de familiares de personas invidentes o de sordomudos, y no se tratan de ver como una agrupación en sí, que podrían tener objetivos y luchar en conjunto, sino que están como diversificados. Entonces hay veces es difícil que se organicen para hacer política, pero eso es parte de las obligaciones. Y obviamente que el Estado garantice igualdad de oportunidades, y esto es, vamos a ver con el caso hipotético que voy a plantear, es complicado en algunos casos. Entonces, a partir de estos convenios y de lo que les hablaba del modelo médico y del modelo social, ¿quién es una persona con discapacidad? Entonces, la manera en que el convenio, la convención lo define es que son aquellas personas con una deficiencia física, sensorial, o intelectual, o mental, o física a largo plazo, pero no solamente eso, porque ese sería el componente médico, aunado o sumado a las barreras y limitaciones que la sociedad tenga para que esta persona pueda interactuar o participar plenamente en la sociedad. ¿Y esto qué implica? Que entonces ya no solo con la deficiencia, con la observancia de una deficiencia, se dice, eso es una persona con discapacidad. No, la idea es precisamente que pudiéramos vivir en sociedades en que, por ejemplo, una persona invidente no fuera considerada una persona con discapacidad, porque no tiene barreras y limitaciones, y porque puede interactuar y puede estudiar, puede trabajar, puede tener una vida normal y no ser una persona con discapacidad. Entonces las barreras y las limitaciones están dadas por eso. Las barreras y limitaciones a las que comúnmente las personas se enfrentan, barreras físicas o arquitectónicas, lo típico, una persona quiere ir a estudiar, una persona en silla de ruedas, y en su universidad, en su escuela, no hay rampas, no puede acceder al edificio. Ese es el primer problema, por ejemplo, al que se encuentran. O un invidente que sube a un ascensor y no tiene cómo marcar los pisos porque no está marcado en braille. Eso es un problema arquitectónico típico. Comunicativas, formas de tecnología o traducciones, por ejemplo, para invidentes o para personas sordomudas, que puedan ir a una escuela, a un colegio donde se les haga traducción y puedan entender lo que están hablando. Por ejemplo, alguien que pudiera oír esta charla y perfectamente seguirla, eso es complicado. Actitudinales, es básicamente la actitud, y yo creo que siempre esa es la más complicada, porque eso está muy inherente a la sociedad y es muy difícil cambiarlo, y es básicamente la manera en que nos aproximamos a las personas con discapacidad. Todo el mundo, y en eso me incluyo, tenemos una cantidad de ideas sobre qué se puede, qué no se puede hacer. Hay una ignorancia y un miedo hacia lo desconocido. Entonces, puede que sea uno hasta de buena fe, pero uno no sabe muchas veces cómo tratarlo. No sé si les ha pasado, si tienen, hay veces uno ve una persona invidente en la calle y uno no sabe si ofrecerle ayudarle o no, porque hay veces uno dice, no, bueno, de pronto si le ofrezco ayuda se pone bravo conmigo, se molesta, o entonces ese tipo de cosas hacen muy difícil que estas personas realmente se integren, porque el resto de la sociedad no sabe cómo tratarlos. Socioeconómicas, lamentablemente, y esto hay cifras exactas, por ejemplo, de Naciones Unidas, una amplia mayoría de las personas con discapacidad, además de ser personas con discapacidad, tienen problemas socioeconómicos, tienen problemas de recursos económicos y por tanto de acceso a servicios básicos, salud, educación, y además digamos que es como les decía, un círculo vicioso. Una persona con discapacidad entonces no puede acceder a educación, no, entonces no accede a un trabajo y termina sumido en la pobreza y continúa. Entonces eso es otro tipo de barreras. Y
Estas son pues básicamente como las principales que normalmente se encuentran. Pero quería darles un ejemplo, por ejemplo, de otro tipo de barreras y de cómo se maneja la definición. La Corte Interamericana tuvo un caso que fue muy famoso, que es el caso de la prohibición de la fertilización in vitro en Costa Rica. En Costa Rica, una sentencia de la Corte Suprema había prohibido que se realizaran fertilizaciones in vitro en parejas infértiles porque tenía una serie de argumentos sobre defensa del derecho a la vida, que en este momento no nos importan. Lo que nos importa es ver cómo la Corte usó la definición de personas con discapacidad. Entonces, las parejas infértiles que no pudieron tener hijos porque no pudieron acceder a este tratamiento, a la FIP, por la prohibición de la Corte Suprema costarricense, presentaron su caso y el caso llegó a la Corte Interamericana. La Corte Interamericana consideró que la infertilidad es una enfermedad definida por la OMS, por la Organización Mundial de la Salud, como una enfermedad de largo tiempo y que tiene la envergadura de que puede llegar a ser una discapacidad. Pero entonces la Corte dijo, bueno, tengo el componente médico, la infertilidad, pero ¿cuál era la barrera en este caso? Pues en este caso la barrera era la sentencia de la Corte Suprema, que impedía que estas personas infértiles pudieran cumplir con su proyecto de vida, que era tener hijos biológicos. Entonces, al tener los dos componentes, consideró que estas parejas eran personas con discapacidad y por tanto todas las protecciones de los convenios específicos sobre personas con discapacidad les eran aplicables. Entonces eso es una buena manera y es un caso distinto al que comúnmente conocemos, porque la infertilidad, por ejemplo, no es algo que uno cuando ve a la persona sabe si no es infértil, contrario, por ejemplo, una persona en silla de ruedas, uno la ve y sabe, ah, bueno, pero una persona infértil uno no sabe. Y a estas personas se le dio la protección y la Corte los protegió porque consideró que eran personas con discapacidad. Y la barrera era la sentencia de la Corte Suprema. Teniendo entonces definido qué es o qué se puede considerar una persona con discapacidad, vamos a mirar entonces, según los convenios y los tratados internacionales, cuáles serían las obligaciones específicas de los estados. Entonces, básicamente de manera general, lo que se ha establecido es que los estados deben tomar medidas de orden legislativo, social, educativo, laboral, para impedir la discriminación para este tipo de personas. Les voy a dar algunos tipos de ejemplos sobre este tipo de medidas que deben tomar los estados. Entonces, por ejemplo, en el ámbito social, uno de los mitos también grandes que existen con las personas con discapacidad es el derecho a casarse y el derecho a tener una familia. Generalmente se piensa que una persona con discapacidad es asexual, no tiene familia y mucho menos hijos. Y si es una persona con discapacidad mental, pues aún peor. Eso sí, ni pensarlo. Entonces, parte de lo que pide el convenio es que precisamente rompamos esos mitos y entendamos que sí, una persona con discapacidad tiene todo el derecho de, como todos nosotros, de querer tener una familia, de querer tener una pareja y, ¿por qué no?, de querer tener unos hijos y tratar de tener un proyecto de vida. Que no es fácil, obviamente no. Obviamente, digamos que va a ser más difícil que una familia regular, no me gusta mucho usar la palabra normal, pero entonces ahí viene la obligación del Estado de apoyar y acompañar esta familia para que el proyecto salga bien, pero no es impidiéndoselo, sino acompañándolos. Y es parte de esta idea del modelo social de que estas personas tienen derechos y de que los pueden ejercer, que va en esta idea. La integración de las personas con discapacidad en el mercado laboral, y ahorita lo vamos a discutir un poquito más en el caso hipotético, en la educación. La manera en que hasta ahorita se ha venido tratando el tema es creando un sistema educativo que excluya a las personas con discapacidad, que crea centros educativos. Entonces, niños sordomudos, todos van al mismo colegio. Niños con problemas de autismo, todos van al mismo colegio. Y lo que se está viendo es que realmente eso no ayuda, porque esos niños, cuando crezcan y sean adultos, en el mundo no van a seguir viviendo en un mundo solo de sordomudos o solo de personas autistas. El mundo está lleno de todo tipo de personas y no van a crear las condiciones para poderse desarrollar bien en la sociedad si los apartamos. Pero no solo es que ellos ganan, es que nosotros también ganamos. Parte de esta nueva mentalidad del modelo social es entender que nosotros también aprendemos con ellos. Niños que crecen
en un colegio donde hay otros niños con discapacidad, son niños más tolerantes, son niños que el día de mañana saben comportarse con una persona con discapacidad, distinto a lo que nos pasó a la mayoría de nosotros, porque les pregunto cuántos de ustedes tuvieron compañeros o compañeras en el colegio o en la universidad con discapacidad. Muy pocas. Yo el otro día lo pensé y creo que eran 2 en mi colegio. Y eso habla mucho de que realmente uno no interactúa y no conoce cuáles son las necesidades de las personas. Si estudiamos y si vivimos en una sociedad en la que sí tenemos contacto con ellos, pues básicamente se regulariza y deja de ser algo especial. Y bueno, esto era básicamente como las obligaciones generales de los estados, lo vimos de manera general y durante el curso vimos 3 casos específicos, como para ya aterrizarlo y verlo en la práctica, por ejemplo, los operadores judiciales o en su caso los litigantes, cómo pueden usar estas obligaciones en sus casos. Y vimos un caso de la Corte Interamericana que es muy reciente, que es el caso Furlan y otros versus Argentina. El caso Furlan es el caso de Sebastián Furlan, es un chico que a la edad de 14 años tuvo un accidente. Él estaba jugando, bueno, voy a echar todo el cuento para que comprendan bien la historia de Sebastián, que es bastante, a mi modo de ver, dramática. Sebastián era un niño de una comunidad, de un barrio muy pobre en Buenos Aires, donde no habían parques donde jugar, entonces los niños iban a jugar a un sitio que había sido el ejército. Y el ejército había dejado algunas cosas de entrenamiento que usaban los militares. Y los niños jugaban ahí, normalmente. Sebastián tenía 14 años y estaba jugando con sus compañeritos y se colgó de un travesaño de hierro y el travesaño le cayó en la cabeza. Le rompió el cráneo y bueno, esto generó una serie de discapacidades, tanto mentales, pero también como motrices en Sebastián. El papá de Sebastián Furlan presentó una demanda en contra del Estado, porque el predio era de las fuerzas militares, por lo sucedido, porque el sitio no estaba perimetrado, y etc., en busca de una reparación que pudiera ayudar a pagar las rehabilitaciones que necesitaba Sebastián. El Estado se demoró 12 años en decidir en primera instancia. 12 años en que Sebastián hubiera podido recibir todo tipo de tratamientos o de rehabilitaciones que le hubieran podido en algún momento, los peritos que participaron en el proceso manifestaron que si Sebastián no hubiera tenido una atención temprana, muchas de las secuelas que quedaron del accidente posteriormente se hubieran podido evitar. Pero la familia era una familia pobre, de bajos recursos económicos, y la reparación se demoró 12 años. Y además de que se demoró 12 años, en el momento en que se dio la reparación a Sebastián Furlan, ocurrió la crisis económica en Argentina del Corralito. No sé si lo han oído hablar. Entonces, básicamente, al final, le pagaron con unos bonos que se podían cobrar después de 16 años. Entonces, básicamente, Sebastián iba a recibir su indemnización 20 y pico de años después de su accidente. La Corte Interamericana ve este caso y condenó al Estado argentino por diversas cosas. La primera, por el plazo razonable, y es básicamente los operadores judiciales que tuvieron a cargo el caso no tuvieron en cuenta la condición de Sebastián, la condición de vulnerabilidad que era por todo, por ser niño niño con discapacidad, con escasos recursos económicos, no le dieron la celeridad ni la priorización que el caso merecía y se tomaron 12 años para tomar la decisión. Además, condenó al Estado argentino por afectación al derecho a la propiedad, por esto que les contaba de los bonos, porque pues al final la indemnización que se le dio a Sebastián, ellos terminaron cobrando solo como el 33% del valor real de lo que se había dado de la indemnización, y por protección judicial, básicamente pues porque todo esto generó una desprotección en Sebastián. Y además de todo esto, la Corte encontró 2 violaciones que a mí me parecen que son bien importantes para tener en cuenta sobre todos los operadores de justicia, y era, 1, el derecho a ser oído a Sebastián. En todo este tiempo de juicio, el juez nunca escuchó a Sebastián, nunca lo llamó. Lo llamaron y él fue 2 veces al juzgado y no lo vieron. Entonces, básicamente lo que hizo la Corte fue recordar que
hay una obligación específica de participación de los niños en los procesos, pero además los niños con discapacidad también tienen que participar en los procesos y también se tienen que oír. Pero además no era solo el hecho de oír a Sebastián, es que si el juez tal vez hubiera visto a Sebastián, se hubiera dado cuenta de las condiciones en las que estaba Sebastián y hubiera hecho algo para priorizar ese caso. Y nunca lo vio. Entonces por eso se condenó al Estado argentino por el derecho a ser oído. Y el otro... la otra garantía judicial que se analizó, que a mí me parece que es importante, es en Argentina existe una figura que se llama el asesor de menores. El asesor de menores es alguien que entra a coadyuvar en casos de menores o de personas con discapacidad en las que considera que digamos que la ayuda legal es importante y hacer como una protección o una garantía paralela, no es que represente a la persona porque no le va a quitar sus derechos y su capacidad, pero por lo menos una asesoría o alguien que esté pendiente, alguien que le hubiera dicho al juez, mire este caso, por favor, priorícelo, fállelo, o que hubiera interpuesto los recursos. Argentina, por ejemplo, después mostró que tenía una cantidad de mecanismos de ayuda social para personas con discapacidad. Tenía, por ejemplo, un programa de pensiones al que Sebastián accedió muchísimos años después por casualidad. Nunca nadie le informó que existían este tipo de medidas. Entonces, este asesor de menores hubiera podido cumplir que existía en la norma y que era una garantía que existía en los procesos civiles en Argentina, hubiera podido cumplir este rol, porque tiene esas funciones dentro del proceso, y el asesor de menores en este proceso en particular tampoco apareció, no fue llamado por el juez. Entonces, al final, la Corte Interamericana dice, hay casos, bueno, en niños siempre es importante, pero hay casos específicos, no es para todas las discapacidades, porque una persona con un problema de movilidad, pues digamos que puede que sea importante, pero no, pero en el caso específico de Sebastián, hubiera sido importante que alguien los asesorara y coadyuvara en el proceso. Y por eso también declaró la violación al artículo 8, que es el artículo de las garantías judiciales en la Convención Americana. Y aquí lo importante de este caso al final es el mensaje que la Corte le envía. Esto es un caso, esto era un proceso civil, esto ni siquiera era un proceso penal. Y la Corte Interamericana lo que le dice a los operadores judiciales es, en casos en que usted tenga niños o personas con discapacidad en este tipo de condiciones tan extremas, usted tiene que tener en cuenta los factores de vulnerabilidad de las personas y los tiene que tener en cuenta para priorizar los casos y sobre todo para tener una mayor diligencia. Usted no puede tener una persona parada 12 años para esperar una rehabilitación que es necesaria para la vida de esta persona. Entonces, este caso es bien extremo, pero a mi modo de ver es bien bonito. Y hay otras dos lecturas de otros dos casos que fueron asignados en el curso y son dos casos sobre el Comité de Derechos de Personas con Discapacidad, que es este comité de la ONU. Como les decía, la convención es muy reciente, y como la convención es muy reciente, hay pocos casos. Hasta el momento el comité ha analizado 4 y solo ha fallado el fondo de 3. Y en español, lamentablemente disponible, solo hay 2, que fueron los que fueron asignados. El primero de los casos que conoció el comité, a mí me gusta porque, contrario a lo de Sebastián Furlan, es problemas del primer mundo, porque el caso es contra Suecia. Entonces ya no son estos casos tan dramáticos como los latinoamericanos, sino es un problema del primer mundo. Es una señora que tiene una enfermedad muy específica, no se puede mover, no tiene mucha movilidad y el único tipo de rehabilitación que puede tener, y sobre todo sufre de unos dolores muy fuertes en el cuerpo. Y el único tipo de rehabilitación que los médicos aceptan es rehabilitación en una piscina, necesita una piscina. Pero el problema es que movilizarla de su casa al sitio donde hay la piscina es muy complicado porque le pueden generar fracturas. Entonces, toman la decisión y ella dice, no, bueno, yo puedo hacer una piscina en mi casa y tener la rehabilitación. Entonces, ella pide el permiso para construir la piscina en su casa y la alcaldía de la ciudad en la que vive se la niega porque la ley que establece cómo se debe usar el territorio en la ciudad establece que en esa parte de la ciudad no se pueden hacer piscinas. Entonces le dicen, lo sentimos mucho, pero donde está su casa no se pueden construir piscinas, entonces no podemos.
La señora presenta la petición ante el Comité de Derechos Humanos, de Derechos contra Personas con Discapacidad, y el comité lo analiza y dice lo siguiente, y es: la ley es neutra, porque es una ley territorial que no tiene nada que ver con personas con discapacidad, determina el uso del suelo en una ciudad. Entonces, en sí, la ley no es discriminatoria, pero la aplicación de la ley sí lo es, porque la aplicación de la ley no tuvo en cuenta las condiciones de vulnerabilidad y las condiciones específicas de la persona. Entonces, si bien la ley es neutral, la manera en que usted la aplicó sí es discriminatoria, porque usted tenía que tener en cuenta que esta es la única forma de rehabilitación que tiene ella y que ya no tiene otras opciones, ya no la pueden mover a otro sitio, ya no le pueden brindar. Esta es su única opción de tener una vida, por lo menos, sin dolor. Y, por tanto, condena a Suecia por discriminación. Yo de verdad siempre cuento este caso y digo que es problemas del primer mundo, porque es que los problemas en Latinoamérica y en la región no son de hacer una piscina. Son problemas mucho más de base, son de alimentación, de salud. Entonces, este caso es bonito es porque muestra muy bien lo de la aplicación de la ley y la manera en que hay que estar pendiente, porque hay veces una ley que uno perfectamente considera absolutamente neutral puede llegar a tener un uso discriminatorio de la manera en la que se aplique. Pero digamos que no son como las prioridades así grandísimas de la región. Y el otro caso que fue asignado es un caso sobre Hungría. Nunca me acuerdo el nombre de los peticionarios porque están en húngaro y son dificilísimos de pronunciar. Pero es un caso bonito porque son varias personas invidentes en Hungría que hacen parte, tienen una cuenta bancaria en un banco específico y no pueden usar los cajeros automáticos porque el cajero automático no tiene opción en braille. Entonces, no pueden hacer una cantidad de transacciones. Se unen y le piden al banco que lo haga y el banco no lo hace. Entonces, van a la municipalidad y a las autoridades estatales para que obliguen al banco, y las autoridades tampoco lo hacen. Entonces, finalmente acuden ante el Comité sobre los Derechos de Personas con Discapacidad, plantean sus casos, y entonces, claro, en ese momento Hungría, ¿qué dice? Ah, no, pero eso es responsabilidad del banco, eso es un tercero, yo soy el Estado, yo no, ellos verán. Y entonces lo que le dice el comité es, no, eso no es tan cierto, porque es obligación suya velar que también los particulares le den acceso a las personas. Entonces, digamos que usted está incumpliendo con su obligación, por lo menos de tener un ente que vigile que los particulares, por ejemplo, que prestan este tipo de servicios, por ejemplo, una universidad privada, entonces las universidades privadas contestarían, ah, no, bueno, yo no hago rampas porque yo soy una universidad privada, yo no tengo que darle acceso, eso es problema del Estado. Y no, el Estado también tiene que obligar que estas entidades que le prestan servicios y que sobre todo todos utilizamos los bancos todo el día, a todo momento. Entonces, una persona que no puede usar los cajeros automáticos es un impedimento, una barrera grave en el día a día de una persona. Entonces, termina diciendo que efectivamente hubo una vulneración. Estos tres casos lo que muestran, y lo que me gusta a mí, es que muestran estrategias de cómo usar estos convenios, que parecen en la práctica muy ambiguos o muy generales, en casos específicos y en luchas específicas. Las personas invidentes que no pueden acceder al cajero es un circulito pequeñito de las muchas barreras a las que se enfrentan las personas con discapacidad, y dependiendo del tipo de deficiencia física o sensorial que tengan, van a ser distintas las barreras, pero estos convenios se pueden usar en la práctica y se pueden, por ejemplo, alegar ante los operadores judiciales como obligaciones que los estados tienen que usar y que tienen que cumplir. Entonces, estos casos muestran bien ese tipo de cosas. Entonces, bueno, básicamente este fueron el material con el que estuvieron trabajando las personas que siguen el curso en línea, y a partir de este material se les presentó un caso hipotético que ellos tenían que resolver. El caso hipotético es inventado, es una niña, Catalina se llama, que tiene 5 años y tiene un síndrome parecido al autismo. Sus papás tienen medios económicos y hasta ahorita ha ido a un jardín infantil privado,
pero sus papás decidieron que la quieren matricular, ahora que va a pasar ya a la escuela, en la mejor escuela que tiene la ciudad en la que vive. Y efectivamente le consiguen un cupo, la niña accede, tiene el cupo, y el día que la van a matricular llevan a varios de los profesores del jardín infantil para que le expliquen a los nuevos profesores de Catalina como el tipo de procedimientos o el tipo de tratamiento que tienen que tener en cuenta con Catalina en la clase. Y el rector del colegio se enfurece porque esto es un colegio, es el mejor colegio de la ciudad, y considera que los papás de Catalina mintieron o hicieron mal al no explicar que su niña tenía un síndrome específico y que básicamente Catalina le estaría quitando el cupo a un niño que sí podría cumplir con los niveles de excelencia del colegio. En el caso hipotético, los papás interponen un recurso de amparo. Yo sé que el recurso de amparo aquí en México tiene cuantas condiciones, pero no se fijen, no piensen en la parte procesal, solo en la de fondo. Y entonces el recurso de amparo se lo niegan y el juez considera dos argumentos. Uno, que los niños que estudiarían con Catalina en el salón se verían perjudicados porque la profesora va a tener que darle más tiempo a Catalina, porque va a tener que empezar a hacer cosas distintas a las que normalmente hace si la niña está en el salón, y que sería mejor que Catalina pues, acudiera a un colegio especializado, y además que para el Estado es más barato que existan colegios especializados donde están todos los niños, porque entonces uno solo entrena a un profesor, por ejemplo, un profesor que sepa de manejar niños con autismo o con síndromes similares, y no tiene que enseñarle a todos los profesores del aparato estatal cómo manejar esto. Entonces, lo que se proponía en el caso era que esto era la decisión de la primera instancia del recurso de amparo, y lo que tenían que hacer los operadores de justicia era hacer de segunda instancia y revisar pues digamos que la primera decisión judicial. Este caso, la idea de plantear este caso era, uno, mirar los problemas de la idea de educación inclusiva, porque uno habla de educación inclusiva y al principio suena hermoso, lo que les decía, aulas donde todos podamos compartir, donde todos podamos, suena súper bonito, en la práctica es dificilísimo, y entonces como en la práctica es difícil, muchas veces las reacciones de los operadores judiciales o de las autoridades estatales es ante la dificultad, mejor no. Ante la dificultad, mejor no cumplamos la obligación o hagámosle la trampita, porque es que realmente es complicado. Crear programas, políticas públicas de inclusión real de niños en las escuelas con discapacidad implica gasto público, implica preparar a los profesores, implica cambiar pensums, porque por ejemplo si hay un niño con síndrome de Down en el salón, pues obviamente a él no se le puede evaluar igual que al resto de los niños, y eso implica que el profesor va a tener que tener dos pensums y dos maneras de graduarlos y de evaluarlos, porque además no le puedes exigir igual cuando son cosas mentales. Si es físico, entonces, por ejemplo, si este es típica, ¿qué pasa con los niños con problema de movilidad y la clase de educación física? ¿La pasan o no la pasan? ¿Le tienen que asistir o no tienen que asistir? Van a ver que hay una cantidad de personas con discapacidad móvil que les ha pasado, que hay uno que es, por ejemplo, es muy famoso, es uno de los fundadores del modelo social, es un americano que en los años 50, él tenía un problema, él estaba paralizado de cuello para abajo, y hizo un esfuerzo grandísimo por asistir al colegio y no perder sus clases. Es más, en momentos de crisis asistía al colegio por teléfono, ponían el teléfono y él asistía, y pasó sus exámenes divinamente, las mejores calificaciones, y el día que se fue a graduar del colegio en Estados Unidos, de high school, el rector le dijo: no, usted no se puede graduar porque usted no ha pasado las clases de educación física y usted no las ha presentado. Una persona no se podía mover del cuello para abajo, pero esto le pasa a la gente y se lo dicen. Y le dicen: no, pero es que yo qué hago si el requisito es este. Y esta persona, la manera que lo logró fue que logró hacer pasar las rehabilitaciones físicas que le hacían a él como parte de su pensum, como su clase de educación física. Y esa fue la manera en la que pudo acceder a un grado.
de colegio. Después esta persona fue a Berkeley, que es una de las universidades más prestantes y es, como les digo, uno de los fundadores del modelo social. Pero este tipo de cosas normalmente le pasan a la gente. Entonces, claro, tener un pensum y una manera de evaluar a otra persona es complicado. Implica todo un cambio de mentalidad. Pero la educación inclusiva, por más de que suene un sueño, es una obligación que está en los tratados y que poco a poco los estados de manera progresiva tienen que empezar a cumplir, básicamente a cumplir. Y entonces, en el caso, lo que se le pedía, y pues lo que hicieron la mayoría de los operadores judiciales, cuando resolvieron el caso, fue tener en cuenta 2 artículos de la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad. Uno, que es el artículo 2, que es el que prohíbe la discriminación por discapacidad, y 2, el artículo 24 de la Convención, que es el que establece el derecho a la educación y establece las bases de la educación inclusiva y el tipo de obligaciones que tienen los estados. Entonces, con base en estos 2 artículos, los operadores, la gran mayoría dieron una respuesta afirmativa. La gran mayoría rechazó el primer amparo, lo revocó y ordenó que el colegio aceptara a Catalina de regreso. Y además ordenó, como lo dice el convenio, que se tomaran ajustes razonables, que son básicamente este tipo de cositas que van a permitir que una persona pueda o no estar en la clase. Pero obviamente, y eso me parece, creo que es importante resaltar, hubo trabajos en los que se mostró el debate, porque esto no es blanco y negro. En personas con discapacidad el debate es permanente todo el tiempo. Y por ejemplo, hubo personas que decían, no, si el colegio no tiene las instalaciones y no tiene los profesores, yo no me lo puedo obligar. O hubo personas que dijo, no, el interés superior de la niña es ir a un colegio especializado donde sí la sepan tratar, porque si va a estar con un profesor que no la sabe tratar, no va a recibir buena educación. Son argumentos prácticos que no responden a la obligación general de la convención, pero que muestran los dilemas y que muestran las complejidades de este tipo de casos, porque generalmente nosotros en la práctica lo solucionamos muy fácilmente. Es claro que eso es discriminatorio, es claro que la tienen que aceptar, pero cuando uno va a ver lo que toma y lo que implica llevar a la práctica estos convenios en cosas tan sencillas como eso, tener una niña con algún tipo de autismo en un salón, así sea pequeño, es complicado. Y por último, para cerrar, y yo creo que ahí podríamos empezar, si quieren, con una ronda de preguntas que me gustaría mucho, además que debatamos, por ejemplo, el caso hipotético con ustedes, quería hacer un recuento sobre uno de los debates que se dieron durante la semana. Ellos tuvieron la oportunidad después, por ejemplo, de las lecturas, de formular preguntas, y después contestaron unos formularios, y este tema fue recurrente, y era el tema de la capacidad y de la interdicción de las personas y cómo manejarlo, porque estamos muy acostumbrados a persona con discapacidad mental, la declaro interdicta, no importa qué tipo de discapacidad mental. Por ejemplo, si yo les digo esquizofrenia, todos dicen interdicción, y resulta que la esquizofrenia médicamente hay una cantidad de tipos de esquizofrenia distinta que se pueden tratar de manera distinta médicamente. Hay organizaciones, recientemente me comentaban, por ejemplo, de una ONG que existe, que fue creada recientemente aquí en México, en el DF, que es dirigida, manejada y litigada todos por personas con discapacidad mental, con algún tipo de discapacidad mental. Y es muy distinto a que yo les hable sobre la esquizofrenia y los derechos y las obligaciones que hay que tener de los estados de una persona con esquizofrenia, a que se los hable la persona que sufre de esquizofrenia y que les muestre que realmente lo puede hacer, y tanto que pertenece a una organización y trabajan y luchan por sus derechos. Eso es un cambio de paradigma. A uno hay veces hasta le cuesta creerlo, como es porque para uno es la discapacidad mental y sobre todo las enfermedades que uno asocia con locura, para uno eso es casi o igual a un centro psiquiátrico. Esas personas son peligrosas y es mejor tenerlas medicadas, o es mejor tenerlas recluidas, es mejor tenerlas excluidas. Y lo que está tratando de mostrar el modelo social es, obviamente hay casos extremos que hay que saber manejar, y para eso digamos que la medicina y la psiquiatría y la psicología son los especializados en eso, pero lo que hay que intentar hacer es una inclusión mayor.
de las personas, y muchas de esas personas que están en esos centros podrían estar afuera teniendo una vida normal. Y ese es como el sueño. Pero entonces, con la capacidad, el tema es que el artículo 12 de la Convención sobre Personas con Discapacidad establece que todas las personas con discapacidad tienen derecho a la capacidad, a la personalidad jurídica, y que en igualdad de condiciones, y que la limitación es la excepción, no la regla, que es contrario a lo que generalmente pensamos, es la excepción. Y el comité, que es el que hace seguimiento a la convención, en los estados que ya les ha hecho recomendaciones, generalmente pide que se abuelan los recursos de interdicción, porque considera que en la mayoría de los países se utilizan de manera arbitraria, y muchas veces se cometen muchas injusticias con este recurso. Y entonces había una cantidad de preguntas sobre, no, bueno, depende, claro, ahí siempre vuelve, esto también es interesante y creo que deberíamos tenerlo en cuenta, es el modelo social siempre está diciendo, no, rechacemos el modelo médico, pero al final uno siempre termina volviendo un poquito al modelo médico, porque al final, para establecer límites y barreras, al final, si uno, pues, para saber si alguien sí, así sea la excepción, si lo declaro interdicto, yo voy a necesitar un psiquiatra. Yo, como abogada, no tengo ni idea, ni la capacidad, ni no voy a ser capaz de hacerlo. Pero quería solo, y para finalizar, resaltar un caso que sacó la Suprema Corte de México, que a mí me parece que es un muy buen caso. Tal vez no fue tan allá como las organizaciones de personas con discapacidad deseaban, pero me parece que es un muy buen ejemplo, y es un caso de un chico que se llama Ricardo Adair. No sé si lo vieron en medios de comunicación, salió un montón. Es un chico también que tiene un síndrome autista. Él dice, yo vi una entrevista con él, que hay cosas que le cuestan. Entonces, por ejemplo, no entiende el albur. Él no lo entiende. Cuando le hablan en doble sentido, él no lo entiende. Entonces él dice que, por ejemplo, hay veces la gente tiende como a aprovecharse un poquito de eso, porque se dan cuenta que él hay cosas que no. Pero este chico, a pesar de su síndrome, estudió una carrera, tiene un trabajo y se maneja bastante bien. Y sus papás en algún momento de la vida lo habían declarado interdicto. Y esto, obviamente, para una persona que trabaja y que tiene una vida normal, es todo un problema, porque si una persona interdicta no puede abrir una cuenta de banco, no puede manejar su propia plata. O sea, la plata que él se ganaba no la puede usar, no la puede manejar, porque estaba declarado interdicto. Entonces él presentó un recurso de amparo, y el recurso de amparo, como lo presentó él y las organizaciones de personas con discapacidad, lo que buscaban en últimas era declarar inconstitucional la interdicción en México. La Corte Suprema no fue tan allá, pero la Corte Suprema sí le dio la razón a Ricardo. Y hizo algo que a mí me parece que es muy destacable, y es que si ustedes buscan la sentencia empieza con algo que se llama un formato sencillo. Y es básicamente, le explica a Ricardo su sentencia, porque uno generalmente, cuando es juez o cuando es abogado, uno tiene este lenguaje súper complicado que normalmente no se entiende, y pues imagínense, para Ricardo iba a leer una sentencia que iba a hablar sobre la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, y él no iba a saber qué le pasó. Y entonces la sentencia empieza diciendo, Ricardo, tú tienes la razón. Y le empieza a explicar qué va a hacer la Corte Suprema de ahí en adelante, en un lenguaje súper sencillo. A mí eso me pareció increíble, porque es una manera de traducirle a las personas y de hacer accesible la justicia para las personas. El otro día una amiga me hizo reír, porque yo estaba muy impresionada con esto, y le dije, no, es que se lo hizo accesible a Ricardo. Y mi amiga, que no es abogada, me dijo, no, se lo hizo accesible a todo el mundo. Realmente la lectura fácil hizo que todos los no abogados entendiéramos de qué era el caso. No era solo para Ricardo, pero bueno, la decisión, además de que tiene este formato que es, ojalá lo sigan usando, y creo que es un muy buen ejemplo de una corte que está sensibilizada y que conoce los problemas. No declaró inconstitucional la interdicción, pero sí le dijo a Ricardo que en su caso específico él podía y tenía todo el derecho de manejar su vida, y le levantó la interdicción.
Entonces, para finalizar, ya habíamos visto los tratados internacionales, miren cómo la Suprema Corte toma eso y lo vuelve en un caso realidad. Pues con esto termino, espero que haya sido de su interés y quedo pendiente de las preguntas que tengan. Gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Comentarios? Ay, ¿tienen? Buenas tardes. ¿Tienes un esfero? ¿Un lapicero, como dicen acá? Gracias. No. Buenas tardes. Buenas tardes. Maestra. Bueno, a lo mejor no me voy a enfocar, no se va a enfocar mi pregunta mucho a algún caso específico o lo que sea, pero sí es una inquietud que vengo teniendo desde que pues nos dan estos cursos de derechos humanos y este cambio de paradigma, ¿no? Uno como litigante muchas veces recurre a todas las instancias y la última en México es el amparo directo y se da cuenta que no resuelven, no tienen la sensibilidad los ministros o los magistrados, según sea el grado, para resolver con base en los derechos humanos. Entonces, mi cuestionamiento, mi gran inquietud es, el Comité Interamericano de Derechos Humanos es un paso anterior para que llegue a la Corte, hasta donde entiendo, algún asunto. Es como un requisito sine qua non. Entonces, dice uno, este asunto que yo tengo no lo va a atender el comité porque no es una desaparición forzosa, porque no es un caso de esclavitud, porque no es un caso de trata de blancas, o porque no es un caso de homicidio. Es un caso, vamos a decir, patrimonial, donde a una persona, como se me presentó a mí, de 80 años, un Vivales le desaparece su patrimonio, ¿verdad? Y se lo desaparece y no hay en México manera de que se lo regrese este Vivales, ¿verdad? Toda su vida, todos sus ahorros y todo su trabajo se lo desaparece. No tiene caso que explique cómo fue la mecánica, ni mucho menos. Pero dice uno, este asunto para la señora pues es el asunto de su vida. Sí, ¿sí? de eso depende Es todo. su vida. ¿Cómo hacer que llegue o que la comisión le ponga atención a estos casos? Porque yo me imagino que han de tener miles y miles y miles y miles, y nada más se enfocan a los más graves, ¿verdad? Yo quiero saber su opinión, porque usted está ahí en la corte, a ver si tenemos nosotros los abogados pues alguna esperanza de que nos atiendan un asunto de estos, ¿no? Que repito, para la señora es su vida, todos sus ahorros, toda su jubilación, etcétera, etcétera, y pues se va a morir así, porque no va a haber quien le restituya ese. Okay. Gracias. Habría que ver si dentro de esa tutela está la gente de la tercera edad, porque habló de discapacidad y no se considera como tal. No, perdón, no estoy hablando de discapacidad, ¿eh? La persona está perfectamente en sus cabal estado mental. Eso, pero como parte, porque lo interesante sería eso. Además en la protección está tratándose de un discapacitado. No, pero yo me refiero a un caso común, porque siento que nada más precisamente atienden a lo extraordinario, a lo que raya en cosas ya mucho más graves, ¿no? Ok.
No sé si hacemos varias y después respondo en bloque, más fácil, o quieren, como quieran. Sí, mejor hacemos varias y después respondemos en bloque, ¿les parece? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, yo quisiera ver si me puede una respuesta que yo no la en las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo hay alguna obligación para los patrones que contratan trabajadores discapacitados, pero lo limita a que en el centro de trabajo sea hasta 50 trabajadores. Okay. Entonces, en esos casos, yo diría, bueno, un patrón tiene 10 empleados, 8 son discapacitados, por esa disposición no tiene 50, no está obligado a cumplir con obligaciones. Pero esto es como para que tomen ciertas medidas especiales, o porque, por ejemplo, hay estados que dan incentivos para la contratación de personas con discapacidad. Entonces, por ejemplo, si un trabajador un empleador, perdón, muestra que tiene un número particular de personas con discapacidad contratadas, por ejemplo, eso puede generar, no sé, que le bajen los impuestos o algo específico como para incentivar. O esta ley, ¿a qué hace referencia? Es que no me queda muy claro. Sí, para los casos, yo soy patrón, tengo 50 trabajadores y me limita nada más a que yo tenga 50 trabajadores para poder dar esos apoyos, las rampas o los accesos, etcétera, de hacer la... Ya entendí. Ok. Licenciada, en su experiencia, ¿le ha llegado algún caso con discapacidad que no sea ni auditiva ni motora, que sea mental, en el sentido que haya logrado titularse de alguna escuela y que el Estado le reconozca como tal la profesión? Y aunado con lo que decía el licenciado, si existe alguna obligatoriedad, hasta qué tipo de enfermedad mental, dependiendo del grado de profundidad de la enfermedad mental, están obligados los patrones para abrirle las puertas en el trabajo. Okay. Esa es una. Y la otra es, usted manejó que es un proyecto de que todos los que tengan enfermedad tipo mental no estén en tratamiento psiquiátrico. Por lo menos no recluidos. ¿Qué pasaría con aquellas enfermedades que por el grado de profundidad ya sus actos no son conscientes y se tornan sumamente agresivos hacia la sociedad? Okay. Hola, mi pregunta es para saber si en su experiencia también, ahorita usted que comentaba el ejemplo del cajero automático en Hungría, hay una dogmática o teoría alemana de la eficacia directa de violaciones de derechos humanos entre particulares. Sí. En este caso que usted comenta, bueno, finalmente se le hace la observación, la recomendación al Estado, pero no sé si en su experiencia en casos de discapacidad, que me imagino que se presta mucho a que entre particulares se pueda poder exigir y en su caso apelar a una violación de derechos humanos, o en este caso de discapacitados entre particulares, y si en su caso, su experiencia, manejan esta teoría, cómo se vincula y si tiene algún caso relevante. Sí, perfecto. Sí, buenas tardes. Mire, sobre el Código Civil o los códigos civiles de estados como, pues con esta influencia occidental, hay una definición de la concepción. Los derechos se aplican al concebido. Entonces también ahí está la corriente de que la madre, al hacerse unos estudios y saber que el producto de su concepción, pues tiene, creo, problemas como los que usted está comentando, tiene como una autorización para abortar.
En este caso, los códigos civiles que todavía manejan esta definición, ese producto de la concepción tendría una representación legal, en este caso un Ministerio Público, que pudiera defender ese nacimiento en contra de las reformas que le autorizan a la madre, en el caso en que médicamente esté comprobado esa discapacidad o esa malformación, o no sé en qué grado esté, a abortar. Esto sería una pregunta. Okay. Y le voy a comentar otra cosa. Okay. El modelo, esto que nos está comentando, miren, creo que ha habido estados en la historia que han optado por hacer limpias o racias de gente con discapacidad. Yo puedo decirle a lo mejor Esparta, a lo mejor Roma, a lo mejor la Alemania nazi. Sin embargo, ¿por qué ahora el Estado, bueno, estamos hablando de un Estado americano, pero a través de la historia ha habido, principalmente en el área cristiana, pues muchos institutos que han optado por eso, porque ahora el Estado está tomando eso. O sea, yo le puedo decir juaninos que por toda la vida se han dedicado a asuntos psiquiátricos. Le puedo hablar de de personas que han estado levantando indigentes en las calles, atendiendo lepras y esas cosas. Porque ahora el interés del Estado mexicano de atender esas cosas que históricamente se habían atendido por parte de, pues concretamente, asociaciones religiosas o con esos tintes dogmáticos o doctrinales. Es todo, licenciada. Gracias. Sí, buenas tardes. Licenciada, una pregunta ahí, mencionó usted de que por allá en su país, en el aspecto educación, para atender a las personas con alguna discapacidad, tuvieron que modificar, o bien se sugería que se modificara, en este caso los programas educativos para poder interactuar, bueno, ambas personas. En su experiencia aquí en México, ¿la Suprema Corte tendrá algún caso de decisión o alguna situación en el aspecto de atender a los derechos de ambas personas en un grupo escolar? Porque atendemos al niño con alguna situación de discapacidad, pero requiere de mucho tiempo de parte del maestro, descuidando también el derecho que tienen los otros niños para ser atendidos. Y ahí es donde bueno, ojalá y se pudiera o existiera algo para atenderlo, porque sí hay muchísimos casos al respecto. El padre de familia del niño con la discapacidad exige que se le atienda porque él tiene sus derechos. Pero bueno, tenemos grupos de 30, 35 alumnos, y si son 2 los que están en esa situación, bueno, los otros 33, su derecho a la educación, ¿dónde queda? Si existiera alguna situación, hombre, me serviría muchísimo. Gracias. Okay. Disculpe, yo tengo un sentimiento desde que se reformó la Constitución conforme a los derechos humanos y todo lo que hicieron sus aportaciones los compañeros, debe de estar engrosado en la dignidad. Este país cayó a lo más bajo al sacar unos principios humanos, pero no consideró la dignidad. Y ese factor ofende tanto a los que conocemos la ley como a los que deben de conocerla, porque su juego es malsano. El artículo 25, que se refiere a la responsabilidad del Estado, maneja la dignidad humana, y los capítulos, digo, los comentados, las normas anteriores no. En el tercero, el artículo 3 de la educación, maneja la dignidad. Pero aquí,
como que la trastoca, la hace, la vierte, indigna, y es el principio de donde nacen, como decía uno de los compañeros, el arrepentimiento de haber sido un país contra la humanidad en tiempo de Hitler o en la alemana hitleriana, en donde le dieron el sentimiento de arrepentimiento y los pueblos se unieron para arrepentirse de la maldad. Y entonces todos sus aspectos que ahora tenemos como derechos humanos es la dignidad, y México la pisa, la pisotea, la malinterpreta, y ese es el dolor más humano que debemos de tener los mexicanos, porque pensamos que tenemos unos derechos humanos y no. Hemos nosotros ido aquí a los derechos humanos y resulta que el que se dice ombudsman pisotea la dignidad porque se vende con el gobierno o porque el gobierno lo puso ahí. Y es un sentimiento que todos debemos conducir para allá, porque si no, no va a existir derechos humanos en México. Vamos a estar nada más viéndolos a ustedes que vienen a proponernos algo, o los programas de la Suprema Corte que nos hablan de que ahora sí cambiamos, y no. Mientras no volteen a ver la dignidad, México sigue siendo uno de los países más atrasados en eso. Disculpe. Por cuestiones de tiempo vamos a permitir estas 2 preguntas, 3 preguntas y ya. Sí, maestra. Mi pregunta va encaminada a lo siguiente. Después del tratado, bueno, no de la resolución de libre de Pacheco, perdón. ¿Perdón? De Radilla Pacheco. De Radilla Pacheco. Ah, sí, de asuntos, Sí. asuntos varios es que se llama, ¿no? Asunto varios, sí. Sí. Después de la aceptación de la Corte, bueno, del Estado mexicano, de dicha sentencia, quisiera ver, saber, ya que usted está en Colombia, bueno, o ha estado en Colombia, ¿cuál es la percepción que se tiene respecto de la actitud mostrada por el Estado mexicano respecto al cumplimiento de dicha resolución? Ok. Mi otra inquietud es si tienen contemplado o cuál es la visión que tiene cuando menos Sudamérica respecto de México en relación al principio de acceso a una ley no tan complicada como la ley de amparo, ¿no? Okay. ¿Sí? Porque aquí, bueno, pues hay que ser especialistas y malabares, ¿no? Gracias. Perdón por la... No, perfecto. Gracias. Dos preguntas así rapiditas. Una que tiene que ver con el derecho, la igualdad de derechos y el respeto de derechos humanos por parte de particulares. En los bancos mexicanos seguramente usted habrá tenido la oportunidad de ver 3 filas, una de clientes, otra de no clientes y una preferente de los señores del dinero. Y bueno, algunos pensamos que ahí existe una violación a derechos humanos. La otra es relacionada con el ejercicio profesional. Viene a cuento porque ahora tenemos nosotros el sistema oral. Ajá. En las materias penal, mercantil y familiar. Y bueno, se va a extender un poquito más seguramente. Pero hay colegas nuestros que tienen su título y su cédula, que tienen conocimientos muy extensos de la materia y que conforme al sistema tradicional eran muy buenos litigantes, porque expresaban por escrito con una claridad de ideas tremenda. Sin embargo, ahora me refiero a los colegas que tienen una disminución de sus facultades de expresión, porque tienen un problema congénito o adquirido. El asunto es
¿cómo compaginar el derecho al ejercicio profesional cuando el sistema es predominantemente oral? Y algunas disposiciones dicen, si no expresa usted de manera puntual, precisa, entonces no tiene el juzgador obligación de acordar nada en ese sentido. Okay. Es todo. Muchas gracias. Última pregunta. Okay. Ya voy por el otro lado. Maestra, muy buenas tardes. Buenas Antes tardes. que nada, una felicitación por tenerla de visita aquí en esta Casa de la Cultura Jurídica y por primera ocasión aquí en esta ciudad de León, Guanajuato. Segundo, pues también una felicitación por su excelente ponencia. Esperemos que muy pronto la volvamos a tener por aquí. Gracias. Perdón. Paso a lo siguiente. Usted es originaria de un estado que históricamente es reconocida por su excelente reconocimiento a nivel americano e internacional por el respeto a los derechos humanos. Aparte, pertenece a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. ¿Qué opinión le merece la comparación que se hace en el extranjero, en este caso en el mundo, respecto al respeto que tiene el Estado mexicano a los derechos humanos y en particular a las personas con discapacidad? Muchas gracias. A usted. Gracias. Bueno, tengo un montón de preguntas. Voy a intentar ir una por una. Solo hago una salvedad. Yo no soy muy especialista en el tema mexicano, ahí sí los especialistas son ustedes, entonces yo puedo dar una opinión como desde mi visión, desde la Corte Interamericana y desde lo que yo manejo, que es el derecho internacional, pero digamos que hay matices de las normas que me perdonarán, hay veces no soy muy exacta. Por ejemplo, yo vengo de un país que no es federal, es totalmente centralizado, entonces por ejemplo a mí todo lo que son las estatales y eso a mí me cuesta un montón entender, entonces me tienen un poquito de paciencia, pero a ver si lo logramos. La primera pregunta era sobre cómo hacer que la Comisión Interamericana ponga atención a casos no tan graves. Yo ahí quiero comentarles algo. El sistema interamericano es un sistema que es subsidiario, es decir, es la última oportunidad que tienen las personas cuando no encuentran justicia en sus países y por tanto generalmente responde y muestra como cuáles son las necesidades de los países. Lo bonito de estudiar el sistema interamericano es que muchas veces uno cuando ve los casos de los países está viendo problemas en chiquito, pero que muestran en macro los problemas de cada país, pero también muestra, es una manera de ver los problemas de la región en general. Entonces, cuando el sistema interamericano se creó, era efectivamente un sistema muy sangriento. O sea, nosotros pasamos los primeros años de la Corte Interamericana y esto era desaparición forzada, masacre, ejecución extrajudicial. O sea, éramos la región más espantosa del mundo. Y efectivamente la Corte se ocupaba y la Comisión de estos casos porque además era lo urgente. Cuando uno tenía países en los que se estaban desapareciendo la gente y después llegaba alguien con un problema de discapacidad, pues, ay, espérese un momentico, atiendo, porque era premiante. Pero el sistema en eso ha ido cambiando y también eso es una muestra de que nuestros estados han ido cambiando. Cuando la Corte Interamericana y la Comisión se crearon en los años 70, el Cono Sur, por ejemplo, entero estaba en dictadura. Hoy en día nuestros países, con los problemas que todos tienen y las particularidades de cada país, todos están en democracia. Entonces, eso ha hecho que las necesidades y los problemas y los casos que llegan al sistema también estén empezando a cambiar. Entonces, sí nos siguen llegando casos viejos, que llamamos nosotros, de las masacres y de las ejecuciones, más como una representación histórica de situaciones muy dolorosas, pero los casos nuevos tienen que ver con estos casos pequeños. Y yo quería decirle, no le pierda la esperanza al sistema. El caso Furlan que yo les contaba, el caso Furlan fue litigado entero por el papá de Sebastián Furlan. Ni siquiera tenía abogado. Este señor, Danilo Furlan, escribió cartas a la Comisión Interamericana, cartas escritas a mano, centenares de cartas escritas a mano. El señor Danilo Furlan, el papá de Sebastián, no es abogado y por tanto no conoce la Convención Americana. Jamás dijo en una de sus cartas, a mi hijo le violaron el artículo 8 de la Convención Americana. Él solo contó lo que le había pasado. Y la comisión creó el caso y lo trajo a la Corte Interamericana y hoy en día es una sentencia. Y se ordenaron unas reparaciones. Entonces, digamos que esa idea de que somos un sistema muy sangriento es cierto hasta cierto punto y responde a una realidad
que lamentablemente la región vivió, pero hoy en día, si usted mira los casos que están llegando, son de casos pequeños, de historias así pequeñas como la que usted me cuenta de la señora. No son estas grandes violaciones porque, gracias a Dios, nuestros estados aparentemente ya no están haciendo estas grandes violaciones, sino estos casitos son donde se están viendo. Entonces, no le pierdan esperanza. Puede que su caso no sea el caso más rimbombante. A Sebastián Furlan, como dicen ustedes, en Argentina nadie lo peló, pero el sistema interamericano sí le dio la razón. Entonces, no le pierdan, de verdad sí funciona, y no es que haya como una jerarquía dentro de la comisión y mucho menos dentro de la corte respecto a los casos. Esa era como la respuesta a su pregunta concreta. Sobre la Ley Federal del Trabajo, pues claro, no entiendo muy bien cómo es todo el asunto, y ahí sí me disculpo por mi desconocimiento de la ley y de las particularidades del sistema mexicano. Yo entendería que lo que hacen es que uno tiene que tener un número como para poder exigirle a una persona que cumpla ciertas obligaciones, porque si no sería muy desproporcional. Entiendo yo que esta es como la idea. Este tipo de cosas se pueden hacer. También se le hacen con los estados. Por ejemplo, cuando los tribunales o los comités miran, digamos, a Suecia no se le va a mirar con la misma manera que se le va a mirar a Honduras. La capacidad económica de los dos países es totalmente distinta. La capacidad de políticas de reacción es totalmente distinta. Y yo creo que eso también es parte de la igualdad, no exigirle a todo el mundo lo mismo. Entonces, digamos que en principio yo no le vería problema al requisito. Claro, usted tiene razón en cosas como si, bueno, pero si usted solo tiene 10 empleados, pero porcentualmente la mayoría son personas con discapacidad, no debería responder a... esas son cosas que se pueden plantear de aplicación de la ley, pero pues entiendo que en eso creo que el caso sueco es una buena manera. La ley aparentemente es neutral, pero hay que mirar cómo en la aplicación y cuál es el impacto que podría tener en un caso concreto. Sobre la pregunta de discapacidad mental y titulación, precisamente recientemente hay un caso argentino, la Corte Interamericana, y no conozco en la comisión ningún informe específico sobre titulación, pero la Corte Suprema Argentina acaba de fallar un caso y era un poquito parecido a lo que les contaba de este señor que fue uno de los fundadores del modelo social. Este es un chico en Argentina que estudió educación física universitaria para dictar las clases y tiene unos problemas de movilidad grave. Entonces pasó todas las clases teóricas y obviamente las prácticas no, porque no las puede presentar. Entonces no le querían dar el título y él presentó todos sus exámenes. Entonces la Corte Suprema Argentina dijo que la idea de la educación inclusiva y de precisamente modificar los programas era crear una manera en que él pudiera estudiar educación física. Además es que es bien paradigmático, una persona que tiene problemas de movilidad, que tome la decisión de lo que yo quiero hacer en la vida es dar clases de educación física, y que lo estudie y vaya a la universidad y lo haga juiciosamente, decimos en colombiano, eso casi nunca no lo entienden, que lo haga disciplinadamente y cumplas con su cometido. Y entonces lo que dijeron fue, varía el programa de tal manera que él pueda cumplir los requisitos de otra manera y él se pueda titular y él efectivamente pueda ser profesor de educación física. Entonces es una buena manera de ver cómo sí se pueden adaptar y se pueden tener en cuenta particularidades de las personas para la titulación. Y lo otro era esto de qué hacer con las enfermedades que son extremas. Uno es no generalizar. Era lo que yo les decía, yo digo esquizofrenia y todos nos asustamos, porque hay enfermedades que relacionamos con locura y con agresividad y con violencia y con posibilidades de hacerle daño al otro. Y lo que hay que intentar es no generalizar, sino mirar caso por caso. Entonces, no es que todas las personas que tengan el grado tal de esquizofrenia tengan que estar recluidos en un centro, sino que se analice y que sobre todo lo importante no es que las convenciones digan que estos centros psiquiátricos estén prohibidos o que no se deben usar, es que son la última ratio, y el problema es que como están en este momento creados y como nuestros modelos están respondiendo, es que son la primera acción. Las personas llegan con problemas psiquiátricos y esa es la primera opción que se les ofrece, y esa debería ser la última, porque esa es la más extrema. Es como
piensen en el sistema penal, uno llega al penal a lo último, cuando ya no había más opción, pues esa debería ser la última opción para manejar problemas de discapacidad mental. No es que digan, no, bueno, mañana cerramos todos, obviamente hay personas que tienen condiciones extremas que tienen que tener vigilancia, y parte de la salud, de las obligaciones de los estados en salud mental es precisamente tener formas de detectar este tipo de situaciones. Por ejemplo, en Estados Unidos una de las críticas que hacen muy grandes con todo esto de los tiroteos que normalmente pasan, que en nuestros países con todos los violentos que son, a nosotros no nos pasa, pero en Estados Unidos cada ratico sale un señor que tirotea a alguien. Y una de las críticas grandes que hacen es que dicen, en Estados Unidos no existe un sistema de control de salud mental. O sea, esta gente pasa por los colegios, por las universidades, por los hospitales, y nunca nadie detecta que hay un problema, jamás. Y eso es parte de las obligaciones del Estado. Entonces no es que no se pueda, sino es la última. Esa sería la respuesta. Volvamos a la cuarta pregunta. Hubo dos personas que me preguntaron sobre el efecto horizontal de los derechos fundamentales. Esa doctrina es muy dada en el derecho constitucional, y a mí personalmente me parece que es una doctrina adecuada. ¿Qué pasa en materia de derechos humanos en los sistemas internacionales? En los sistemas como el interamericano o en el universal, para que se comprometa la responsabilidad estatal, tiene que ser un agente estatal el que cometa, porque son los estados los que están obligados. Como son los que ratifican los tratados, son los que están obligados y son los que responden ante la comunidad internacional. Entonces, para que uno pueda declarar culpable a un estado, tiene que haber sido un agente estatal el que haya cometido la violación de derechos humanos. Hay una excepción, y es particulares con aquiescencia del Estado. Entonces, por ejemplo, la Corte Interamericana ha condenado, en ese caso, a mi país, a Colombia, y ahí respondo, alguien me dijo que Colombia cumplía muy bien los derechos humanos. Gracias, pero tengo dudas. Ahí vamos. A Colombia se le condenó varias veces por aquiescencia de paramilitares, grupos paramilitares que se logró comprobar que habían sido auspiciados por el Estado, de ciertas maneras. Les habían dado armamento, les habían permitido movilización, los habían ayudado a cometer operativos y a cometer violaciones de derechos humanos. Entonces, como esos particulares actuaron con aquiescencia de autoridades estatales, comprometieron la responsabilidad estatal. Pero esa es la excepción. Generalmente, para que se pueda responsabilizar un Estado, necesitamos la responsabilidad de una autoridad estatal. La quinta pregunta. Esta pregunta es un debate grandísimo entre las organizaciones de personas con discapacidad, y es, efectivamente, en algunos países, bueno, en muchos países se permite el aborto cuando se considera que el feto es inviable. Inviable es básicamente que no va a tener posibilidades de sobrevivir, tipo un feto anencefálico, estos fetos que vienen sin cráneo y parte sin cerebro, que básicamente nacen y se mueren. No hay manera alguna de que fuera del cuerpo de la madre sobreviva. Esa es la idea de cuando se permite, que no, el feto no es viable. Pero hay algunos países en los que la inviabilidad se ha ampliado y se han empezado a meter categorías. Por ejemplo, hasta hace unos años en España se podían abortar fetos que se detectaran con labio leporino. Y eso empezó a generar un debate grandísimo en las personas, en las organizaciones que defienden derechos de personas con discapacidad. Porque básicamente empezaron a decir, bueno, una cosa es la inviabilidad y otra es, eso es discriminación contra posibles personas con discapacidad. Y dejemos de fuera el debate de si el no nacido, eso no es persona jurídicamente. Pero básicamente, una persona con labio leporino que nace, pues puede tener una vida normal, puede tener una vida regular. Entonces, ¿por qué se permite el aborto ante eso? Y es un debate grandísimo, y hay muchas organizaciones de este tipo que tienen precisamente toda una lucha en contra de ese tipo de abortos. Por ejemplo, labio leporino, síndrome de Down también es otra, en algunos estados se permite. Y ahí el debate es grande.
porque como les decía, una cosa es la inviabilidad y otra es una persona con discapacidad, y si estamos adoptando el modelo social y estamos diciendo, no, estas personas realmente nos aportan a nosotros y tienen la misma dignidad que todos nosotros, porque se permite el aborto de estos fetos que posiblemente van a ser una persona con discapacidad, con algún tipo de discapacidad. Si se permite una representación legal, ese tipo de cosas son como de cada estado, como el tipo de mecanismos que cada estado utiliza, que yo hasta ahora no recuerdo un estado específico, pero puede que los haya. Y esa sería la respuesta. Bueno, la siguiente pregunta era sobre modificación de programas y si conozco algún caso en México. Lamentablemente, más allá de la sentencia de este chico de Ricardo, no conozco más, no soy así muy especialista en las sentencias de la Suprema Corte. Este caso tuvo una repercusión grande mediáticamente y también por eso se hizo muy famoso. El debate que usted daba sobre qué pasa con los otros niños es un debate válido, pero bueno, ahí está precisamente el reto. Cómo lograr en un aula tener niños con discapacidad de un tipo y niños regulares o normales, insisto que no me gusta mucho usar la palabra, pero digamos niños que no tienen una discapacidad notable y que los dos puedan aprender y puedan convivir y tener una buena educación. Además, porque yo entiendo que muchas veces el debate es, si ni siquiera en las escuelas les están dando buena educación a los niños, imagínense a los niños con discapacidad. O sea, es la gran pregunta, pero ahí está el reto. Entonces, y porque sea, lo que le decía, porque sea complicado no quiere decir que no se deba ir hacia allá. Siempre es este debate entre la práctica y lo que queremos que sea el mundo. Y bueno, pues hay que jalarle y hay que intentarle. ¿Ah? Digo, implícito que el maestro del aula no tenga discapacidad. También. Y bueno, y eso responde un poco al comentario que hacía el abogado respecto a la dignidad, y sí, claramente la dignidad es el fundamento de todos los derechos humanos y es la razón de ser de los tratados internacionales de derechos humanos. Cada vez que se protege un derecho, sea el tipo de derecho que sea la vida o el que a uno le parezca menos importante, no sé, la honra, se está protegiendo la dignidad de alguien. Eso hay que pensarlo. Claro, en la práctica siempre va a ser complicado, pero aquí yo quería hacer un comentario y y con esto contesto un poco también la pregunta sobre cuál es cómo se está viendo todo este proceso que está viviendo México respecto al asunto Barrios y Radilla Pacheco. A mí, les soy sincera, a mí me parece increíble lo que ustedes están viviendo, y mi país lo vivió en cierta manera en el 91 cuando hicimos el cambio de constitución, y es un cambio de ver el derecho, de ver la manera en que nos aproximamos al derecho. Ya no es solo la norma exegética que dice si A más B entonces C, sino es darnos cuenta que todas estas normas tienen un sentido y que detrás está la dignidad y los derechos humanos y que esto permea todo. Los casos civiles que uno cree que no tienen nada que ver con derechos humanos, la usucapión, a alguien le están quitando algo o alguien quiere adquirir algo que es su derecho. Y eso es una nueva manera de ver el derecho. Y en eso lo que se hizo en el asunto Barrios de Radilla y lo que hicieron con la reforma constitucional es una nueva manera que obviamente va a tomar tiempo y obviamente toma trabajo, y además aquí voy a hacer una confidencia. Mi mamá, por ejemplo, es abogada y obviamente estudió 30 años antes que yo. Cuando yo entré a estudiar, esto ya era, en mi país era muy normal porque veníamos del cambio de la Constitución del 91, y cuando yo le hablaba a mi mamá de estas cosas, mi mamá siempre me decía, es que a mí me derogaron la carrera, porque básicamente a ella le habían enseñado una manera de ver el derecho que era totalmente distinta a lo que venía, y era una manera totalmente nueva, pero poco a poco uno se va acostumbrando y lo va empezando a incorporar en el lenguaje y en la manera de razonar, y cuando se da cuenta, ya discusiones, por ejemplo, ustedes ahorita están teniendo discusiones muy grandes sobre qué tratados entran, qué derechos son importantes, cuáles no.
esas discusiones las van a tener, o siguen teniendo muchas tensiones con la ley interna. Después hubo otra decisión que se está esperando, la decisión más grande. Van a tener este tipo de discusiones, pero lo importante es que están teniendo estos debates, y esto desde afuera se está viendo como un paso muy importante para México. Y obviamente llevarlo a la práctica es difícil, pero solo con el cambio de mentalidad eso ya es un paso muy importante. Bueno, voy a seguir con las otras preguntas. Y, bueno, lo del sistema oral y la comunicación, predominantemente oral. Una de las cosas que se establecen en las convenciones sobre personas con discapacidad es que los procedimientos, que son generales, pueden ser cambiados o modificados a partir de las particularidades de las personas. Entonces, por ejemplo, si usted tiene una persona, si su proceso, por ejemplo, es de una persona con sordomuda, y entonces usted tiene el derecho a ser oído, y usted lo va a llamar, pues entonces tiene que buscar un traductor para poder oírlo. Yo creería que lo mismo pasa con un abogado, por ejemplo, que tiene problemas de comunicación. O sea, la misma obligación tiene el Estado. No le va a impedir ser abogado porque el sistema es oral y la persona tiene un problema para hablar. O sea, sería totalmente contrario. Tendría precisamente que tenerle un traductor y podérselo brindar. Bueno, y ya para finalizar, era sobre la situación en México. Y bueno, parte era lo que les decía, esto de la mentalidad, que es muy importante el cambio y que creo que está siendo muy bien recibido, pero yo siempre que vengo a México digo esto, y a mí me gusta decirlo porque creo que en tiempos difíciles hay que traer esperanza. Mi país sufrió y sigue sufriendo un conflicto muy terrible, pero nosotros tuvimos años muy difíciles. Los 90 para Colombia fueron espantosos. Tuvimos las peores situaciones, y yo siempre aseguro que lo que nos sacó adelante fue el Poder Judicial. Tener un Poder Judicial fuerte y tener abogados buenos y litigantes buenos que sabían y podían manejar bien el derecho. Un Poder Judicial que no se deja corromper, no deja caer el Estado. Ténganle confianza al Poder Judicial, y teniendo un buen Poder Judicial salen de todo. Esa es como mi conclusión final sobre el asunto. Creo que ya estamos pasados de tiempo. ¡Ay! Sí, señor. Pues ahí hay que ver, porque no toda diferenciación es una discriminación. Entonces hay que ver si esa diferenciación, por ejemplo, busca una finalidad legítima, si es adecuada, si no es necesaria. O sea, habría que hacer una cantidad de análisis. Pero la respuesta intuitiva es: no toda diferenciación es una discriminación. Hay que tenerlo en cuenta. Y el lenguaje me parece que es muy importante. No nos hemos dado cuenta, pero estamos utilizando un lenguaje que atenta contra la dignidad de las personas discapacitados. Es un lenguaje que debe de ser ya desechado. Personas con capacidades diferentes. O con discapacidad. O algo así. Sí. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Antes de darle un fuerte aplauso, les voy a pedir dos favores. Viene la segunda conferencia.